Todos, y siguiendo a David Buss, siguiendo a Julia Shaw, tenemos la capacidad de matar. De hecho, David Buss, en su teoría sobre la evolución del homicidio, afirma que gracias a nuestra capacidad de poder matar a nuestros semejantes hemos sobrevivido como especie. Que se entienda, estamos hablando de una teoría evolucionista, es un psicólogo evolucionista que lo que trata de explicar es que la capacidad que tenemos innata para poder matar a otras personas es la que ha hecho que hayamos sobrevivido en situaciones pues muy prehistóricas, ¿de acuerdo? Esto, si lo llevamos a la realidad, la teoría cambia bastante. Pero una cosa es tener la capacidad de matar, que todos tenemos en una situación de amenaza, ante una situación de querer defender a mi hija, en una situación de es tu vida o la mía, de legítima defensa. Y otra cosa es asesinar. La capacidad de matar la tenemos todos. En una situación de amenaza o en una situación de ver que es tu vida o la mía o una situación extrema de supervivencia, puede que yo reaccione matando a otra persona para sobrevivir, para defenderme o para defender a un hijo. Pero asesinar supone algo más. En nuestro Código Penal tenemos el delito de homicidio, que supone o implica el hecho de llevar a cabo una conducta que implica acabar con la vida de otra persona. Tenemos el homicidio voluntario, el homicidio involuntario, el homicidio doloso, pero tenemos el delito de asesinato en el 139 de nuestro Código Penal, que implica matar a otra persona con planificación, intencionalidad, precio, recompensa. Es decir, el asesinato implica primero una motivación implícita, un móvil en muchas ocasiones, y querer cometer ese delito. Hay una violencia que está, digamos, focalizada a hacer daño a esa persona. En este caso, quitarles la vida. De modo que no es lo mismo tener la capacidad de matar que asesinar. ¿Esto qué quiere decir? Que todos podemos llegar en un momento determinado y en una situación muy concreta, poder matar incluso para defendernos, pero no todos podemos convertirnos en asesinos. Asesinar implica sangre fría, implica planificación, implica tener un móvil, implica en muchos casos tener una motivación. Casi siempre hay una motivación, no siempre hay un móvil. La motivación consiste en cuál es la causa o qué es lo que me lleva a cometer un delito, mientras que el móvil es el fin de ese delito, de modo que puede haber solo motivación, la venganza, la ira, el odio, pero no tiene por qué haber en algunos delitos un fin. De modo que tenemos que diferenciar entre tener la capacidad de matar y asesinar. Hay conceptos que los podemos vincular directamente al asesinato, como por ejemplo la psicopatía o los trastornos mentales como la psicosis, pero que quede bien claro que son mucho más los cuerdos los que asesinan que las personas que sufren un trastorno mental. ¿Qué es un trastorno mental? Un trastorno mental es aquel tipo de enfermedad o aquel tipo de trastorno que implica que el sujeto, por ejemplo, ponemos un caso para ponerlo sobre la mesa y que todo el mundo pueda ponerle cara, la psicosis o un brote psicótico o la esquizofrenia delirante. Estamos ante situaciones donde el sujeto vive dos tipos de realidad. Vive esta realidad, que es la suya, pero él crea en su mente una realidad que tiene por cierta. Es decir, él cree que esa persona, por ejemplo, un esquizofrénico paranoide, piensa que está siendo perseguido y que alguien quiere acabar con él, alguien quiere asesinarlo, o esta persona que cree que por la calle le siguen, o una persona que tiene un brote psicótico y piensa que la persona con la que vive realmente quiere matarlo o matarla. Recordemos, pues, por ejemplo, el caso de Noelia Domingo, una mujer con un trastorno mental que la llevó a matar a diferentes personas en el propio hospital donde trabajaba. En nuestro país, cuando se demuestra que esta persona tiene un trastorno mental,
el Código Penal responde de una manera, se les considera inimputables desde el punto de vista de la responsabilidad penal, pero no quiere decir que no vayan a tener una respuesta ante esa conducta delictiva. Entonces estaríamos hablando de su ingreso en un centro penitenciario psiquiátrico. ¿Por qué son inimputables? Porque la imputabilidad tiene dos elementos, que es el elemento cognoscitivo y el elemento volitivo. Cognoscitivo quiere decir que la persona que está llevando a cabo esa conducta delictiva sabe lo que está haciendo y además sabe que está mal. ¿Qué ocurre con una persona que tiene un brote psicótico? ¿Qué ocurre con un esquizofrénico? ¿O qué ocurre con un sujeto que tiene en ese momento un trastorno delirante o paranoico, que tiene alucinaciones visuales o auditivas, que no son reales, pero en su mente lo son, que no es capaz de distinguir que lo que está haciendo está mal, no distingue entre el bien y el mal, porque para él eso está bien, porque se está jugando, por ejemplo, su propia vida. De ello depende que él se salve. Y luego la intencionalidad que tiene a la hora de cometer ese crimen no es una intencionalidad delictiva, porque él lo que quiere es defenderse. Él piensa que está siendo acosado o que está siendo envenenado, y la respuesta a esa situación irreal para el entorno, verdadera para él, es defenderse. Hay un caso, el de Richard Trenton Chase, un norteamericano llamado el vampiro de Sacramento, que su delirio, un delirio paranoico bastante importante, era que su sangre se estaba convirtiendo en polvo, de modo que necesitaba beber sangre de otras personas para curarse. Aún así, por supuesto, entró en prisión y se suicidó en prisión. De modo que tenemos que diferenciar un trastorno mental de un trastorno de la personalidad, como puede ser el trastorno antisocial de la personalidad, es decir, trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía. Imputables todos, porque saben lo que hacen, saben que está mal y quieren hacerlo. Quieren hacerlo porque lo que quieren es conseguir un beneficio o quieren dañar. El gran problema de la psicopatía es que se tiene el mito, y está mitificado en películas, en series de televisión, muchas veces incluso en medios de comunicación, en prensa, en libros, en novela negra, de que el psicópata es un asesino. No. La gran mayoría, estadísticamente, de asesinos múltiples secuenciales, es decir, de asesinos en serie y algunos asesinos múltiples en un solo acto, asesinos en masa, sí que tienen rasgos de psicopatía, algunos incluso de los que están cumpliendo condena en nuestro país. Pero un psicópata no se le define porque sea un criminal, se le define porque es una persona que vive de una manera diferente su entorno, socializa de una manera diferente. Es decir, el psicópata es un sujeto con 4 rasgos principales. Uno de ellos es el más interesante, que es la ausencia de empatía, pero esta ausencia de empatía no siempre te lleva al crimen. Esta ausencia de empatía puede llevarte a explotar a tus trabajadores, puede llevar a que arruines a un país o puede llevar a que emitas acciones y arruines al 80% de la población de un país envejecido. Bien, ¿qué quiere decir esto? Falta de empatía. La falta de empatía consiste en que eres incapaz de ponerte en el lugar de la persona con la que estás interactuando. Pero es que los psicópatas no nos ven como personas, nos ven como objetos de los que obtener diferentes tipos de beneficios. Para un asesino en serie puede cosificar a una mujer, puede cosificar a su víctima para obtener gratificación sexual, para cumplir alguna de sus fantasías o simplemente para demostrar el poder, la humillación y el control sobre las mujeres. Pero un psicópata subclínico, un psicópata emocional o un psicópata corporativo puede utilizar su falta de empatía para enriquecerse, para conseguir tener pareja y formar una familia o simplemente para destacar en su puesto de trabajo. Segunda característica, la ausencia de remordimiento y de culpabilidad. Esto viene ligado a la empatía. Tú sientes remordimiento y culpabilidad ¿cuándo? Cuando hieres a alguien que te importa. Cuando tú hieres o haces algo mal a alguien que quieres, te sientes culpable. Pero si ya no existe esta relación sincera, emocional, entre una persona con rasgos de psicopatía y una persona de su entorno, no puede existir remordimiento ni culpabilidad, porque el lazo que crea
el remordimiento y la culpabilidad, que son las emociones, no existen. ¿Tienen emociones los psicópatas? Las imitan. Cuando hablamos de empatía, tenemos la empatía emocional, es decir, la empatía que yo puedo sentir por una persona que la han herido, por un animalito, y yo me siento mal ante esa situación. Y está la empatía cognitiva, que es la que tienen los psicópatas. ¿Qué es la empatía cognitiva? La empatía cognitiva consiste en comprender las emociones, pero en ser incapaz de sentirlas. Yo comprendo la tristeza, sí. Comprendo la alegría, sí. Comprendo el odio, sí. Pero soy incapaz de sentirlo. Pongo un ejemplo. Los psicópatas nacen con una carencia. Las personas que tienen este trastorno antisocial de la personalidad con rasgos de psicopatía nacen con una carencia. Y esta carencia es la incapacidad de poder demostrar y sentir determinadas emociones. Y esto no se puede, entre comillas, tratar ni solucionar. Si una persona nace ciega y tú con 16 años quieres hacerle entender la diferencia entre el verde pistacho, el rosa chicle y el fucsia, si jamás ha visto un color, es complicadísimo. Cognitivamente puede entender que el verde lo vinculamos a los vegetales, a las plantas, a los árboles, el rosa a algún tipo de pastel y el fucsia pues a algún tipo de maquillaje o de carmín. Esa idea, ese concepto lo tendrá en su mente, pero es incapaz de diferenciarlo, no tiene la capacidad de poder ver los colores. Un psicópata entiende perfectamente lo que es el amor, el odio, la ira, la tristeza, pero finge las emociones porque no las puede sentir. Digamos que la gran maldición de una persona con rasgos de psicopatía es no poder sentir. ¿Imita las emociones? Sí, por eso son sujetos totalmente socializados, se casan, tienen parejas, tienen novias, tienen amigos, pero siempre utilizando a su entorno en su propio beneficio. Luego tenemos el psicópata emocional, este sujeto que lo que hace es depredar emocionalmente a mujeres o a hombres, llegando incluso a tener relaciones largas con estas personas, a casarse, pero siempre tienen un objetivo, o sea, se casan con esa persona o tienen esa relación con esa persona porque ven que a través de esa relación instrumentalizan el amor, instrumentalizan las emociones de su pareja para conseguir algo a cambio, bienestar, vivir cómodamente, son bastante parásitos, a los psicópatas les gusta mucho vivir de otras personas, entonces cuando esa otra persona se da cuenta, lamentablemente es demasiado tarde. Y luego tenemos los maravillosos psicópatas que consiguen alcanzar el éxito en muchísimas profesiones, porque las características de la psicopatía y el liderazgo, algunas, digamos que son muy similares entre sí. Entonces tenemos sujetos con un gran encanto personal, muy superficiales, muy trabajadores, con altas capacidades de concentración, muy preocupados por su propia empresa, pero lo que les interesa, por supuesto, es el beneficio, es decir, alcanzar grandes cuotas de beneficio económico. Son personas muy organizadas, muy planificadas. Entonces vemos que hay características comunes entre una persona que puede alcanzar el éxito y el liderazgo a través del camino del trabajo, de la preparación académica, sobre todo de saber cómo tratar a su equipo, y con rasgos de psicopatía, porque quiero aclarar una cosa, el psicópata no es que sea psicópata o no, no es un botón de on y off, este sujeto es psicópata, este sujeto no lo es. Hay muchísimos grados de psicopatía, la más extrema, ¿cuál es? Aquella que no le importa quitar la vida a otra persona, los psicópatas criminales. Pero la psicopatía es un espectro. Robert Hart estableció 20 ítems que están divididos entre características personales, sociales, interpersonales y emocionales. De modo que yo puedo ser una persona con muy bajos rasgos de psicopatía emocional, pero con muy altos rasgos de psicopatía antisocial. Y a partir de ese espectro tenemos toda la cantidad de psicópatas que hay. Ejemplos clásicos y que todos conocemos. American Psycho. El protagonista es Patrick Bateman, un sujeto que ha alcanzado un nivel de profesionalidad alto dentro de Wall Street.
Normalmente suele decir, la palabra tiburón se suele vincular a las personas que trabajan en las finanzas, a personas que trabajan en el mercado bursátil. ¿Por qué? Pues porque hay que tener una serie de características, como es que no te importe que tu inversor se arruine. Si tu inversor se arruina, tú no sientes ningún tipo de remordimiento. Ha sido una mala operación. Bien, pues en el caso de Patrick Bateman, es una película muy interesante, por supuesto el libro siempre lo es mucho más, y vemos al típico psicópata con rasgos muy puros de psicopatía, ausencia de empatía, un encanto superficial, envidioso, egocéntrico, altamente narcisista, donde no le importa absolutamente nada más que su propio éxito. Si hay alguien que le hace sombra, me lo quito de en medio. Luego tenemos otro tipo de psicópatas emocionales, estos psicópatas que les gusta jugar con las emociones de los demás, hacerles sufrir, simplemente para ver cómo sufren. Y tenemos un caso que es muy paradigmático en la literatura, que son las amistades peligrosas, el cómo la marquesa de Merteuil manipula al conde de Valmont para, haciendo una apuesta, destrozar los sentimientos de determinadas personas, destrozar su vida. Me apuesto, lo que sea, a que no eres capaz de enamorar a esta persona y luego dejarla. Eso es una manipulación brutal, pero es una característica muy interesante de los psicópatas, la manipulación. Y luego, por supuesto, tenemos a los psicópatas lamentablemente reales, a los asesinos en serie, a algunos pederastas, violadores seriales, que tienen un gran espectro de psicopatía, bien a nivel emocional, bien desde las características interpersonales, conductas antisociales, muy manipuladores, sin ningún tipo de empatía hacia la víctima, cosificación. De modo que tenemos que tener en cuenta que tratar con personas que están dentro de este espectro de la psicopatía es complicado, porque nunca te van a ver como una persona, te van a ver como un objeto al que instrumentalizar para lograr algo. Hay muchísimos más psicópatas integrados en nuestra sociedad. Robert Hart ahora mismo habla entre el 6 y el 7%, frente tan solo al 1,2% de psicópatas criminales. ¿Pero qué ocurre? Que las estadísticas hechas de psicópatas criminales ya la tenemos, porque esas estadísticas se hacen a través de las sentencias y a través de las detenciones que se hace de estos sujetos. De modo que realmente la prevalencia es más alta porque no sabemos si tenemos psicópatas latentes que no han matado nunca, espero que tampoco lo hagan, o psicópatas que no han sido detenidos. La historia criminal es amplia de nombres que no sabemos quién está detrás de Zodiac, no sabemos quién está detrás del asesino del torso, no sabemos quién está detrás de Jack el Destripador. Entonces hay todavía muchos asesinatos sin resolver, y cuando estudias y analizas estos crímenes, ves que estos sujetos podrían tener determinados rasgos de personalidad antisocial. Por último, el sociópata. La psicopatía, para diferenciar desde el punto de vista del origen de la psicopatía y la sociopatía, la psicopatía, digamos que es un trastorno de personalidad innato. Se nace siendo psicópata. Esto no quiere decir ni que te vayas a convertir en un asesino, ni en que te vayas a convertir en un psicópata emocional o en un psicópata corporativo, porque James Fallon, uno de los mejores y más brillantes neurocientíficos que existen hoy en día, ha demostrado que tiene un cerebro de psicópata, que tiene 17 antepasados que han cometido delitos, y entre ellas Lizzie Borden, que asesinó a toda su familia con un hacha. Él lo que ha demostrado es que se puede nacer con esa anomalía neurológica en el lóbulo prefrontal, que es el que evita que tengas o que puedas socializar de un modo sincero con tu entorno, pero eso no te convierte en un psicópata. De hecho, es uno de los mayores académicos, reputados académicos de nuestro país, y trabaja para el Pentágono. Pero lo que ha demostrado es que a través de una tomografía cerebral se puede señalar cuál es la anomalía con la que nacen estas personas que pueden desarrollar una psicopatía, que por cierto
en el caso de Patrick Nogueira, el asesino de Piot, esa tomografía cerebral fue usada por su abogada para demostrar que el cerebro de Patrick Nogueira es un cerebro psicópata. No sirvió absolutamente para nada, porque está cumpliendo pena de prisión permanente revisable, pero es paradigmático contar que es la primera vez que en España, en Estados Unidos se iba haciendo años, se enseña una tomografía cerebral para que se vea que, o demostrar en sala, que Patrick Nogueira es un psicópata y queda demostrado en esa imagen. De modo que la psicopatía es innata. James Fallon no ha cometido un delito en su vida. Es decir, nacer con un cerebro de psicópata no te convierte en un psicópata. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el crimen es multicausal. Son muchos los factores que influyen a la hora de que una persona se convierta en un delincuente o en un asesino. Pero ojo, la sociopatía es algo adquirido. La sociopatía se desarrolla a través de 4 factores que están en el entorno de ese sujeto. Carencias afectivas por parte del padre o de la madre, violencia intrafamiliar, haber tenido una educación, digamos, falta de valores, de principios, crecer en ambientes subculturales, normalizar conductas delictivas, incluida la violencia, de modo que os pongo un ejemplo. Si os he dicho antes que un psicópata de ficción sería Patrick Bateman, cuando hablamos de un sociópata real, podríamos remitirnos, por ejemplo, no sé si recordáis, al Vaquilla. El Vaquilla crece en una familia desestructurada, en un ambiente delincuencial, crece en un ambiente subcultural delincuencial, donde desde que es muy pequeño él ya tiene contacto con la delincuencia. Primero pequeños hurtos, después pasamos a robos y después finalmente pasamos a un robo con violencia donde la víctima cae y se mata porque se da un golpe con el bordillo en la acera. Pero es un sujeto que no tenía ningún rasgo de psicopatía, sino que su actividad delincuencial, su tendencia a la delincuencia, la ha tenido en su propio entorno familiar y en todo el entorno social en el que ha crecido. Un sociópata tiene muchísima empatía, sobre todo ¿con quién? Con su entorno, empatía con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con su familia, son leales. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de rasgos de psicopatía, estamos hablando de una conducta antisocial adquirida por una falta de educación constante en unos buenos principios, con unos buenos pilares y en los que, sobre todo, ambientes donde se normaliza la conducta delincuencial como una conducta normal. Tu padre delinque, tu madre delinque, yo aprendo a delinquir. Hay varios estudios que dicen que normalmente nos podemos llegar a cruzar en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida profesional o incluso sentimental, hasta con 40 personas con rasgos de psicopatía. Vuelvo a decir, la psicopatía es un espectro, no es o eres muy psicópata o no eres psicópata, porque si cualquiera de nosotros nos pasáramos la PCLR de Robert Hart, que es un test para determinar el grado de psicopatía de un sujeto que tiene 20 ítems, ¿todos mentimos? Sí. ¿Todos en algún momento tenemos respuestas egocéntricas o narcisistas? Sí. ¿Alguna vez nos hemos aprovechado del trabajo de otras personas? Sí. ¿Alguna vez utilizamos nuestro encanto personal para conseguir algo? Sí. El problema está en cuando esos ítems pasan de una puntuación y puntúas en los 4 rasgos que hemos comentado antes: emocional, interpersonal, entorno y conductas antisociales. Si tú tienes ítems y puntúas en los 4, yo puedo puntuar mucho, por ejemplo, en ser una persona muy narcisista, muy egocéntrica y mentir para conseguir lo que quiero, lo cual me convertirá en una persona manipuladora en mi entorno profesional y que haré lo que sea para triunfar yo y poner zancadillas a otros. Pero eso ni me convierte en asesina, ni me convierte en una persona que pueda destrozar emocionalmente a otra. Lo que va a hacer es que voy a ser una trepa y voy a hacer lo que sea por conseguir ahí. Y una vez que esté ahí, por supuesto, voy a hacer aún cosas más, digamos, más peligrosas para mantenerme.
Pero ¿eso me convierte en una psicópata? No, eso me convierte en una persona con rasgos de psicopatía que he hecho todo lo posible por alcanzar el éxito. Y esto se ve mucho en medios de comunicación, en periodismo, en profesiones donde hay mucha gente que está encaminada a conseguir los mismos objetivos y solo pueden llegar 4 o 5, ¿no? Por ejemplo, se ve claramente en algunas películas, no recuerdo exactamente cómo se titulaba, creo que era Showgirl, donde se ve cómo determinadas chicas quieren alcanzar un papel y lo que se hacen unas a otras para alcanzar ese papel. Se ve la típica que dice, bueno, yo lo voy a intentar conseguir por mis propios medios, y la que dice, yo voy a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Esto no quiere decir que sea una psicópata, quiere decir que es una persona que no le va a importar poner trabas o llevar a cabo determinadas conductas para conseguir sus fines. No la convierte en psicópata, pero ¿puede dañar o lesionar a otras personas? Puede. Y quizás sin remordimiento. Por supuesto, la persona que va a utilizar cualquier medio para conseguir lo que quiere la va a dar igual. Una persona que quiere escalar en su empresa, en su profesión, y va dejando atrás a compañeros pisoteados, apaleados, mintiendo incluso, robando ideas, robando trabajos, no tiene ningún remordimiento. Si ya no tiene remordimientos, ya hablamos de falta de empatía. Y ya cuando hablamos de falta de empatía, hablamos de una parte muy importante de ese trastorno antisocial de la personalidad. No me importan las personas que me rodean, las utilizo para conseguir lo que quiero.